latencia. Ustedes saben bien que hasta acá hemos trabajado que la salida del complejo de Edipo en el varón y en la niña tienen avatares diferentes, que el complejo de castración, la angustia de castración desencadena el complejo de Edipo del niño, eh, y luego tiene que superar la angustia de castración, es consciente, y luego de manera inconsciente tenemos el complejo de castración que el niño, eh, para superar, debe de alguna manera despegarse de la cuestión endogámica en relación con sus padres. Y dijimos que en la niña, con vicisitudes muy diferentes a lo preedípico, tiene una fase preedípica de relación con la madre que se extiende mucho más que la del varón, porque el varón, digamos, ya sea por premisa o por amenaza, tiene que abandonar sus intenciones de casarse con su mamá y tener hijos con su mamá, etcétera. Todas esas cosas que a veces los niños efectivamente dicen también. Para la niña, sin embargo, y aunque tiene que sortear, como leímos en los trabajos de Dolto, los leí a propósito porque son bastante complejos y los comenté para que cuando ustedes los lean, por lo menos ya hayan tenido una aproximación de cuántos escollos, cuántos obstáculos también la niña tiene que superar, al ser que tiene que cambiar no solamente la zona genital predominante, sino que tiene que cambiar de objeto, tiene que pasar de alguna manera de la madre al padre, como subrogante de sus futuras posibles parejas de varones, digamos. Y que todo ese proceso es un proceso que muchas veces cursa de manera poco observable, a través de situaciones en las cuales se espera muchas veces que la niña sea, entre comillas, más pasiva que los varones, y por lo tanto las conductas eh, aparecen menos llamativas que en los niños que, por ejemplo, culpa, por una culpa no resuelta, no haberse disuelto el complejo de Edipo, eh, arrastra, por ejemplo, severas inhibiciones. Y hemos mencionado todas estas dificultades que pueden aparecer en los varones y en las nenas porque ustedes van a agarrar lo que se hereda como dificultad cuando el niño tiene que salir al mundo externo a la familia. Salir es una manera de decirlo. El niño lleva a su familia y a sus personajes consigo. Si ha logrado, a través de las conductas cariñosas una relación de pareja entre sus padres, vamos a decirlo así, normal, en el sentido de que los roles no estén cambiados y más o menos funcionen de la manera que sería esperable, entonces el niño podrá tener figuras identificatorias. Decíamos que el complejo de Edipo se podría resumir en una fórmula que la dice con mucha claridad ese libro que yo he mencionado, llamado Edipo africano, y comienza en una identificación que es una identificación donde todavía el niño ni siquiera tiene un yo. Podemos hablar de un proto-narcisismo originario y nada más, y también luego de la cuestión de una sexualidad autoerótica, pero que siempre de algún modo está inducida por la forma de tratamiento de sus padres, pero nace de una identificación con la figura unida del padre y de la madre, de los proto padre y madre, o sea, aquellos que han deseado que él esté en el mundo o ella esté en el mundo, y que esto tiene que ver con escenas, con la famosa escena primaria de la que habla Freud, escena primaria que
nos acompaña siempre, o sea, en nuestro inconsciente, en el núcleo de los significantes que de alguna manera insisten en nuestro inconsciente, aparecen algunas fantasías originarias. Una de ellas es esta fantasía de los padres acoplados. Si ustedes trabajan después más o menos extensamente este libro, que yo voy a presentar algunas de las cosas que dice el libro, porque me parece que coincido mucho con algunas cosas que dice. eh, Estructuración psíquica y subjetivación del niño de escolaridad primaria, el trabajo de la latencia. Hago hincapié en el segundo concepto del subtítulo, el trabajo de la latencia, es de Rodolfo Uribarri. Y efectivamente es muy interesante porque, y yo en esto voy a dar algunos ejemplos personales de las tesis que está defendiendo Uribarri en este trabajo, porque efectivamente la disolución del complejo de Edipo, que en el caso de la niña expande su sexualidad hacia la feminidad habitual, vamos a decirlo de esta manera, que la lleva a la heterosexualidad y a la posibilidad de hacer esa ecuación inconsciente entre el pene que no va a tener, que ha asumido, ha aceptado íntimamente que no va a tener, por la posibilidad de tener un niño que espera en principio de su propio padre y que de alguna manera le permite al investir eh, todo su cuerpo desde el punto de vista libidinal, tornará a la niña con ciertas características que hacen a la externalidad de la situación de lo femenino. Eh, Decimos todo esto con el beneficio de inventario, de que no estamos defendiendo que las niñas tengan que ser de determinada manera y los varones de determinada manera, y esto lo vamos a tener que tratar ahora cuando veamos las características diferenciales de lo que aparece en el periodo de latencia. Se supone que este periodo aparece cuando en el niño con más rigor aparece el superyo, en la niña también aparece el superyo, pero en el niño aparece el superyo como si fuera con mayor fortaleza, vamos a decir, en el sentido de que la prohibición tiene dos caras, porque en esto tenemos que saber siempre que no se abandona ninguna posición libidinal sin alguna clase de ganancia libidinal. Por eso, cuando se presenta el periodo de latencia como si fuera un periodo puramente negativo, donde desaparece, entre comillas, la sexualidad, y donde aparentemente el superyo se iría haciendo menos riguroso y las pulsiones del ello irían a parar no se sabe dónde, en realidad esto no es lo que ocurre. Lo que ocurre es que la sexualidad sigue floreciendo en el periodo de la latencia de una manera, de alguna manera, sofisticadamente más oculta, pero donde tanto el niño como la niña deben procesar, por un lado, las prohibiciones que afectan a la satisfacción directa de las pulsiones, como por ejemplo la masturbación, y entonces la masturbación debe ser pasible de ser sublimada en actividades diversas. Pero lo que no podemos pensar es que el ello haya desaparecido. Porque además, entre otras cosas, sabemos que teóricamente, cuando Freud trabaja el artículo sobre el yo y el ello, nos menciona que hay una corriente subterránea entre el ello que llega al superyo y que hace que muchas veces este superyo sea muy duro, sea un crítico muy terrible de la actividad que puede tener el niño, y entonces es que estamos en presencia de que la constitución, lo que debe suceder es que parte de esa vida pulsional
se pueda efectivamente sublimar a partir de las actividades que ya viene el niño desarrollando. O sea, el niño ha venido desarrollando actividades sublimatorias, ya dijimos. Hay que sublimar primero el complejo del destete, o sea, el hecho mismo de que el haber nacido nos hace sentir el peso de nuestra propia existencia y de nuestra respiración. Primera cuestión. El complejo del destete además se vincula al nacimiento de los hermanos, a los sentimientos de los celos y al crecimiento del niño dentro de una familia eh, que depende de las circunstancias, muchas de tipo azarosas, van a señalarle un destino u otro destino. ¿Por qué es importante hablar ahora de la latencia? Porque el hecho de que el niño desarrolle la latencia como una de las formas occidentales, por lo menos más importantes, pero que también marca, lo tenemos en los informes de UNICEF, la diferencia entre los niños y niñas que pueden ir a la escuela y los que no pueden ir a la escuela. O sea, la escuela, con todas las críticas que podamos y debamos hacerle, implica para el niño una posibilidad de poner en juego mecanismos de corrección y de equilibración de las pulsiones agresivas que no haya podido elaborar durante el periodo anterior. Por eso el periodo de latencia es un periodo donde las angustias vinculadas a los restos del complejo de Edipo no superados, tanto positivo como negativo, o sea, la relación de la niña con su mamá, los reproches de los que hablamos en las clases anteriores, etcétera, tendrán que poder ser trabajados de alguna manera sublimatoriamente a través de no solamente la actividad académica concreta, o sea, los aprendizajes a los cuales debe abocarse el niño según la disposición del objeto escolar, sino también a las relaciones interpersonales que empiezan a ocupar un lugar mucho más importante quizás del que tuvieron en la vida de la primera infancia, si bien el juego y el juego simbólico que ocupa todo, después ustedes lo van a estudiar a través de la obra de Piaget, que es una de las referencias que tomamos para clasificar y explicar los juegos infantiles. De todas maneras, eh, la relación interpersonal que el niño establece durante los primeros años de vida con sus pares de juego tienen características bastante diferentes a las que se desarrollan en el marco de la escuela. Pero yo quiero, como yo los voy a invitar a ustedes a una especie de juego, no juego, sino a una especie de participación personal, que se las voy a decir dentro de un rato, cuando hagamos un recreo, yo también me tome un cierto recreo y ustedes no van a tener recreo, ustedes van a tener que laburar. En este caso yo, acá, como el que manda el ejercicio soy yo me voy a tomar un pequeño recreo, pero les voy a mandar a trabajar. Pero antes de eso, voy a ejemplificar conmigo mismo para mostrar la tesis que defiende Uribarri, que es que el periodo que va en toda la escuela primaria, o sea, el periodo que va hasta la pubertad se define, la han definido los autores de diversa manera. Para Freud, pubertad y adolescencia más o menos se confundían, pero el autor, a mi juicio correctamente, deja la pubertad para los cambios hormonales y los cambios físicos secundarios que se desarrollan diferencialmente en los varones y en las niñas, más o menos en edades que han variado también en la historia de la cultura, o sea, los cambios probablemente alimentarios y otro tipo de cambios han hecho que algunos procesos que se daban un poco más adelante se aceleraran en el tiempo y encontremos los fenómenos de la pubertad antes de lo que esperaríamos. De todas maneras, hasta los 8 o 9 años, el niño está elaborando en dos periodos, lo subdivide básicamente Uribarri el periodo de latencia,
que se vincula también con momentos diferenciales que no son casuales en los ciclos de cómo se organiza la escuela primaria. Ustedes saben que hay un primer ciclo de primero, segundo y tercer grado y hay otros ciclos, aunque ahora se han desdiferenciado un poco estos momentos que me parece que la escuela recogía de cierta sabiduría que los maestros comparten muchas veces con los terapeutas. Un aspecto muy interesante del libro de Uribarri es que él hizo una prueba mostrando dibujos de niños y niñas sin decirles si eran de varones o mujeres a grupos de terapeutas de diverso tipo de trabajo, de psicólogos en general, y también a maestros de grado, y tanto los psicólogos, psicólogos y psicólogas, maestros y maestras, tanto los psicólogos como los maestros saben diferenciar si el dibujo proviene de un varón o de una nena, en general, con un porcentaje muy alto de efectividad, lo cual quiere decir que, varias cosas quiere decir que eso no depende tanto, a veces el personal más joven le pegaba más, le acertaba más que algunas personas más adultas, digamos, más grandes, digamos. Esto tiene que ver con que cuando nos enfrentamos a la obra gráfica de un niño, al dibujo, que además tiene para los terapeutas y los psicoanalistas muchas funciones, el dibujo en la vida del niño, como los distintos tipos de grafismo y también la escritura, puede tener funciones muy, muy importantes que a ustedes les van a servir no solamente cuando trabajen, y espero que lo hagan creativamente en el diagnóstico, sino también y básicamente en el hecho de poder orientarse y orientar en la vida docente a los grupos de docentes o a los docentes individualmente. Yo hablo de grupo de docentes porque está en mi diario el hecho de que la diversidad trae siempre ventajas. Estaba recordando, como yo ahora estoy elaborando no sé si se lo dije hoy, un nuevo plan trianual, o sea, a la edad que tengo y a punto de jubilarme, sin poder haber jubilado si quisiera, pero como yo les digo que hago este laburo porque para mí es divertido, hasta que me echen, me saquen, ya no tenga más posibilidad, voy a seguir laburando. Y estoy haciendo un plan trianual para esta materia y para la materia psicología genética, que son las dos materias que concursé. Este, pero es muy interesante el hecho de que uno hace proyecciones a partir del propio, o sea, en realidad uno trabaja con todo el cuerpo y con toda la historia de uno, o sea, el psicoterapeuta o el psicopedagogo en este caso, que para mí es un psicoterapeuta, eh, trabaja con toda su historia. Por eso ahora voy a apelar dentro de un rato a la historia de ustedes, ya van a ver con qué ejercicio, pero voy a contar algunas cosas mías de mi historia, que algunas pocas, digamos, que tienen que ver con que las pruebas que mencionábamos que en el libro Psicoanálisis de los cuentos de hadas de Bruno Bettelheim, eh, que los personajes identificatorios de los cuentos de hadas y ahora de muchos personajes que vienen en los cómics o que vienen en algunas películas, también se constituyen efectivamente en nuevos modelos. Eh, Antes había algunos modelos, unos pocos modelos, que tenían que ver con, por ejemplo, para los varones cierto tipo de deportistas, por ejemplo, para las niñas cierto tipo de actividades femeninas, eh, mujeres famosas por alguna clase de virtuosismo más ligado a la armonía corporal completa que a la fortaleza física o a la violencia del movimiento o al hecho mismo de la competitividad, que tradicionalmente o ha sido más visible o quizá más explícita en los varones que en las niñas. Esto no quiere decir que no haya
entre las mujeres, más allá de la solidaridad que suele predominar, también relaciones de competencia diversas. No hablo solamente de los niños, hablo de las personas que se han recibido en una carrera y que después, en vez de plantearse la posibilidad de laburar grupalmente, de armar ideas juntos, de hacer un pool de colegas para poder salir adelante, prefieren competir o mover la silla, ¿no? Hacer lucharle la silla al otro. Conozco casos que me han contado, o sea que lo que estoy diciendo no son inventos míos. Esto pasa entre los psicopedagogos, igual que pasa entre los políticos. Me acabo de enterar que el vicegobernador de San Juan dice, refiriéndose al gobernador de San Juan, vuelo a presidente. O sea que algunos gobernadores ya se están probando el traje de presidente antes de que falten 2 años de que termine el gobierno actual de su propio partido político. O sea que estamos en un mundo bastante jodido. O sea, que tenemos que prepararnos para casi todo. De todas maneras, las condiciones que plantea la escuela primaria dan espacios, permiten espacios para que el desarrollo de manifestaciones sexuales, incluso bastante poco camufladas o bastante poco estilizadas o vestidas, digamos, de otro color o de otro ropaje, aparezcan en la realidad. Yo el otro día les hice un comentario, creo, de una especie de ritual que había en mi escuela primaria, donde los niños, una prueba, no era la prueba propia de los cuentos, que eran, me parece, un poco más decentes y más interesantes, que era golpearse el pene con un peine. Y esto es una práctica sexual, o sea, esto tiene directamente que ver con la cuestión de la genitalidad, que por supuesto en el libro de Uribarri ustedes van a ver que se manifiesta tanto en las formas de los dibujos, los contenidos de los dibujos, donde de manera metafórica aparecen o como representados los cambios corporales que el niño y la niña van sintiendo y que son cambios corporales que al no ser suficientemente advertidos o no ser suficientemente tratados como naturales, o sea, que es natural que cuando emergen las hormonas en los órganos genitales aparezca el vello púbico, por ejemplo. Y uno puede decir, bueno, sí, todo el mundo le sale, es algo normal, es natural, qué sé yo, pero el significado, el niño no termina de comprender los cambios que aparecen en la pubertad. Si, si la Buenas tardes, historia... profe. O cuando no Sí. aparecen también. ¿Cómo? O cuando no aparecen también en el caso de los chicos que por ahí tardan un poquitito más en madurar. Sí, también puede suceder el caso. También puede suceder el caso de que haya, por distintos motivos, retrasos en el desarrollo madurativo. Lo que pasa es que estamos hablando del promedio, pero efectivamente cuando lo que debiera estar tampoco está, eso también produce, estamos hablando de las diferencias, o sea, siempre que estamos... de paso me acuerdo, me preguntó una de las compañeras de ustedes, y les pido disculpas porque yo no hice una aclaración de por qué mandé. Yo mandé un fragmento de ópera, no sé si lo escucharon todos. La ópera se llama El Barbero de Sí, Sevilla. escuchamos, profe. Sí, profe. El Barbero de Sevilla de Verdi, que es una ópera que yo la vi en el Teatro Argentino, además de escucharla mil veces, porque no, mis antepasados de la familia materna eran cantantes de ópera. Uno fue regisseur del Teatro Colón, ¿no? Venían de Italia y venían de la ópera, o sea, la ópera en Italia era un lugar de expresión popular, era como más o menos como el fútbol acá. Incluso un amigo mío que está en Israel me mandó un día, y yo ese documento me gustaría recuperarlo. Había una situación en Italia política particular
y en una ópera donde se daba una situación de, de inequidad o de desigualdad, la gente empezó, el público empezó a manifestarse y a tirar papelitos como si fuera un partido de fútbol. O sea, eh, se, 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 se consustanció tanto con el contenido de la ópera y la situación que estaba viviendo, que apareció un fenómeno extraordinario. Y yo, no, como ya cambié varios teléfonos y eso, voy a ver si les puedo, en alguno de los WhatsApp a mi amigo, le pregunto si él puede tener referencia, porque fue un fenómeno, casi estas cosas milagrosas que uno encuentra en los libros de Cortázar, estas cosas tan raras, pero que el arte promueve. Por eso yo creo profundamente que nosotros, aunque nos debamos básicamente al discurso científico, no debemos renunciar a poder hacer la transmisión estética que podamos de los conceptos. En este caso, ¿por qué yo les mandé este fragmento de ópera que además está subtitulado en castellano y ustedes lo pueden leer? Porque muchas veces estamos hablando de las situaciones de desigualdad que se generaron a través de la historia de la humanidad en relación al paternalismo y a la subsidiariedad y al tipo de conceptos que se le han proyectado a las mujeres. O sea, ¿por qué las brujas de Salem? Las brujas de Salem eran mujeres, las que quemaban eran brujas, no eran brujas, eran mujeres, no eran tipos, eran mujeres. ¿Sí? Las brujas de Salem, la famosa obra Las brujas de Salem. Y así pasa con un montón de situaciones en las cuales, de las cuales las mujeres son objeto de atribuciones, eh, como si efectivamente el macho no las tuviera, digamos. Lo que dice, porque el fragmento de ópera es muy breve, pero es muy conciso, y lo que está diciendo es que las mujeres son frágiles como una pluma y además cambian de idea todo el tiempo, como si eso estuviera mal, por otro lado, ¿no? Los tipos no cambiamos de idea. Nos gusta una mujer y nos gusta esa mujer solamente una sola en la vida y a las otras ni las miramos. Vamos, muchachos. Bueno, y esto está en una ópera que es famosísima. Cuando yo la fui a ver al Teatro Argentino, esto es una anécdota, no viene al caso, pero me acuerdo, y dar clase me ayuda a hacer memoria de algunas cosas. El tenor que cantaba esa área se fue al carajo, cantó mal y apareció un murmullo, ¿no? En el teatro. Es horrible que a un cantante le pase eso cuando le pifia, porque le podemos permitir que un tipo que canta de esto, que se presentan a cada rato videos en el YouTube, que ni siquiera tienen una buena entonación, ni qué sé yo, cantan mal, parece que a propósito, bueno, nadie le critica nada, no se sabe si está cantando bien o mal, pero en una ópera hay una sola forma de cantarla y es bien, no hay otra. Y cuando cantó esta área se fue al carajo y fue terrible, la verdad que fue terrible. Esto tiene que ver con el tema de las diferencias y casi que lo mandé como una introducción para esto que yo voy a decir ahora, para que cuando ustedes hagan la lectura de este material u otros materiales que ustedes encuentren sobre las diferenciaciones que aparecen en la escuela primaria, sobre todo entre los varones y las nenas, no hagan de esto una especie de estatua de lo que es una nena y estatua de lo que es un varón, porque esto produce después severas distorsiones educativas y produce en el sentido de limitaciones a los varones y limitaciones a las nenas, por una cosa o por otra, ¿no? Habría que pensarla como construcciones sociales también propias a esos conceptos de niña y niño, ¿o no? ¿Perdón? Habría que pensarlo como construcciones sociales también al concepto de niña y niño porque se van modificando con el tiempo. Totalmente. La sociedad va cambiando. Has interpretado por qué yo introduzco un fragmento donde la mujer aparece tildada de rapidita, ¿no? Cuidado, ¿no? Hay montones de canciones donde
canciones populares, digo, de las que uno escucha en el barrio. Yo vivo en el barrio obrero, y donde esto aparece, digamos, siempre la figura, la rapidita sexualmente, queremos decir, es la mujer y el tipo no. Y entonces esto opera como una especie de carga, también opera como una especie de carga en las expectativas que tienen los docentes sobre las conductas de los varones y de las nenas. Lo normal es que en la primera parte, sobre todo de este periodo, el primer ciclo vendría a ser primer grado, segundo grado, eh, el niño tenga, los niños todos tengan que enfrentar, primero, eh, poder seguir reprimiendo las cuestiones de la sexualidad genital, fálica y pregenital. Y yo voy a contar como anécdota, no lo digo ni con orgullo ni con ninguna clase de sentimiento especial. Me acuerdo estando en primer grado en el aula, ver en el patio una nena, creo que era una nena rubia, y tener claramente y de manera completamente consciente fantasías orales carnavalísticas. O sea, yo me comería a esa niña. De hecho, ustedes sabrán que en los verbos que usan los muchachos en la cancha o en el bar, qué sé yo, hay muchos verbos que se utilizan como sustitutos de la posesión sexual, genital, eventual, ¿no? De los varones hacia las mujeres y viceversa. Pero sobre todo, en el caso de los varones, además, en el origen de las palabras, antitético de las palabras, Freud y otros freudianos remiten muchos verbos que tienen que ver con operaciones del trabajo, como clavar, serruchar, etcétera, a sustitutos de la relación sexual. Esto no hay que ir muy lejos para darse cuenta, y todos nos El hombre para la solemos mujer. reír. ¿Eh? Es ¿Perdón? interesante el análisis que siempre esas palabras son usadas del hombre para la mujer. Son pocas las mujeres que usan o eligen, mejor dicho, eligen una palabra que tiene que ver con el trabajo, como serruchar, porque había una canción que tenía que ver con esto del serrucho, y otros términos parecidos al trabajo, para referirse a la relación sexual. Es interesante también el análisis de por qué el hombre elige esas palabras y la mujer Bueno, comúnmente no porque, suele elegir términos que tengan que ver con el trabajo para hablar bueno, de relación. ¿por qué elige esas palabras? Porque ustedes recordarán que en las manifestaciones sexuales para el varón y para la mujer, Freud dice en sus trabajos, que ustedes los tenían que leer, pero yo leí parte, lo presenté y lo expliqué. Digamos, hay vivencias pasivas de la sexualidad y vivencias activas. En general se identifica al niño, y en los primeros años de la escuela primaria aparece claramente la diferencia. Los juegos mismos de los varones son juegos más violentos, más fuertes, etcétera. Y además, el hecho de la penetración sexual se la vincula con este tipo de verbos que de alguna manera implican en la relación material del trabajo operaciones que tienen que ver digamos, con actos que pueden asimilarse, digamos, a ese aspecto. Es obvio que esto tiene que ver con cuestiones casi, diríamos, de versiones populares, digamos. Evidentemente, tenemos que revisar todas estas categorías y no darles, por eso digo, entidad de situaciones que efectivamente nos hagan ser, digamos, si el hombre no incorpora aspectos de lo femenino, seguramente limita algunas de sus posibilidades. Si las mujeres no adoptan, no pueden corresponder con algún tipo de actividades, por ejemplo, lúdicas, con actividades masculinas, también puede limitar algunas de sus capacidades. Esto pasa, yo llevaba a mis hijos a jugar al fútbol, entre otras cosas,
y hubo un entrenador que, muy buen tipo, lamentablemente falleció después, y íbamos ahí a lo que ahora es el centro es un centro de una localidad del interior, que queda después de la terminal yendo para allá, de Tigre creo que es, el centro de Tigre. Bueno, y ahí entrenaban, y el entrenador aceptó que mi hija jugara al fútbol, por ejemplo, lo cual me pareció genial. Eh, lo mismo pasa con otro tipo de deportes que son históricos, o sea, en casi todas las culturas hay algo parecido al básquet, o sea, un agujero donde uno tiene una pelota, o sea, la analogía con la cuestión del acto sexual aparece en manifestaciones de todo tipo, digamos, y también aparece en las manifestaciones de de tipo deportivo, algunas muy claramente. Bueno, a mí me contaron una cosa que yo no sé si es un mito o una realidad, de que digamos, la primera versión del fútbol era llevar la cabeza de uno de los rivales hasta un cierto lugar. Espero que no haya sido así, porque realmente trabajar de pelota de fútbol para uno no debe ser muy divertido. De todas maneras, en general, las niñas tienen juegos eh, que son un poco más, si ustedes Sin quieren, fuerza física, tranquilos. en su ¿Eh? mayoría. Sin ¿Cómo? fuerza física en su mayoría, sin el uso de la fuerza física en su mayoría de juegos. Porque en general, desde desde la, digamos, desde la sexualidad previa, digamos, se ha cultivado en las niñas a partir de la crianza cierto tipo de habilidades que son más sutiles que las habilidades que se han cultivado en los varones. De hecho, el hecho de que se haya podido cristalizar bajo la forma de un investimiento del conjunto del cuerpo y la capacidad de adornar ese cuerpo de manera externa, de una manera estética, plantea cierta estética más, más sofisticada en las niñas que en los varones. Esto uno lo ve en las presentaciones de los cuadernos y demás, de los varones y de las nenas, y la tolerancia que los docentes pueden tener en un caso y en otro caso. De todas maneras, aparecen en la mutación que van apareciendo en los juegos a partir de que se abandona la primera fase de la latencia y eh, los niños van eh, creciendo y van incorporando al yo habilidades diversas eh, que al fortalecer, no lo fortalecen solamente de manera cognitiva, sino que les dan mayores o menores seguridades. Yo me acuerdo de un amigo mío en el secundario, todos teníamos educación física, eh, yo iba a una escuela de la Universidad de La Plata y la verdad que nos enseñaron muchos deportes. Estoy muy feliz de que practicamos muchas cosas. Además, en esa buena época, después de la clase de gimnasia, nos quedábamos jugando 2 o 3 partidos de fútbol más, uno de vóley, o sea, hacíamos 800 horas de ejercicio físico en el secundario. Pero también en la escuela primaria, yo creo que no se aprovechan suficientemente los espacios que tienen que ver con el desarrollo de lo corporal, en el sentido de que también la armonía de los movimientos, hay varios elementos. En los primeros momentos del crecimiento del niño, en los primeros grados, son los movimientos gruesos de los brazos, de las piernas, del conjunto del cuerpo. Pero por supuesto, también el niño tiene que ir captando la sutileza, ¿no? Aunque ya tiene el manejo de pinza de la mano, la sutileza de poder obrar de una manera con movimientos más armoniosos. Las niñas desarrollan esas capacidades armoniosas, el movimiento del conjunto corporal, con mayor habilidad que los niños, y es por eso que se cree que es natural que una niña
se la lleve a danza o quiera hacer danza, quiera bailar, mientras que en el caso de los varones esto es más difícil. O sea, es muy probable que un varón que eh, desea bailar sea imputado de prácticamente de homosexual o de cualquier otra cosa, o de raro, ¿no? Así como también se lo discrimina al que no tiene la suficiente habilidad. O sea, ¿por qué los chicos adoran el recreo? Porque en el recreo aparecen la posibilidad de sin la participación tan aguda de los adultos, aunque muchas veces se manda a los maestros a controlar, entre comillas, lo que hacen los pibes. Por suerte las maestras se ponen a ver la cartilla de Avon y ese tipo de cosas a veces, y entonces lo dejan un poco en paz a los pibes para que jueguen y retosen como quieran hacer. Por supuesto, esto dentro de también una situación que tiene que ver con el surgimiento del super yo y el ideal del yo. O sea, el juego puede ser más o menos brusco, pero tiene que tener ciertas reglas. Y el hecho de que tenga ciertas reglas que los niños se dan a sí mismos y que las pueden cumplimentar, tiene que ver con una parte importantísima de la formación, que también es una formación cognitiva. Yo les quiero decir que actualmente en la formación universitaria de posgrado, en los posgrados, en los postdoctorados, por ejemplo, en los doctorados, se insiste fuertemente, y también desde un punto de vista ético lo han hecho algunos autores, en que la capacidad del trabajo en grupo no es una capacidad menor a la capacidad de hacer un cálculo matemático, utilizar una estadística, producir un indicador biológico, médico, etc. O sea, lo que tiene que ver con lo estrictamente parecería del conocimiento no es autónomo ni independiente a la posibilidad de producir en grupo, porque ahí se ponen en juego las competencias, pero también las Son dos cosas cooperaciones. distintas, profe. Uno ¿Qué tiene que quiere ver con la decir? disciplina y con el conocimiento y el otro tiene que ver con la flexibilidad tal vez y la experiencia que tuvo el niño o la persona trabajando en grupo, porque también se va madurando y uno va aprendiendo a convivir con otras personas y pudiendo combinar las ideas que le surgen a uno con la del otro, sin opacar al otro y poder integrar las cosas. Pero eso también creo que se va dando a medida que uno va creciendo y va teniendo la oportunidad de trabajar en grupo. No se aprende de la noche a la mañana. En cambio, una fórmula matemática sí la puedo aprender de la noche a la mañana porque es más de conocimiento y Bueno, fórmulas matemáticas. mira, eso depende en gran medida. Puede ser que haya aspectos, esto nos introduce en una, no la voy a dar la discusión porque ustedes tienen que terminar esto y dentro de unos años, si yo todavía estoy dando clases y ustedes también, van a tener psicología educacional, lamentablemente o por suerte, conmigo. Y la discusión un poco de esto tiene que ver con el hecho de que haya formas de inteligencia o habilidades. Hay un autor que dice que hay inteligencias diversas y heterogéneas que funcionan más o menos en conjunto, pero que tienen orígenes diversos en el funcionamiento del cerebro, así como también con la relación con los patrones y con las demandas culturales para ese tipo de inteligencias. Entonces dice que hay una inteligencia musical, una inteligencia matemática, etcétera, etcétera. Es una teoría que tiene interés para ustedes lo siguiente, ya lo anticipo, el hecho de que no siempre, aunque canónicamente desde las viejas primeras universidades de Bolonia y de París, las primeras, hasta acá, pero antes, la escritura, y la escritura simbólica matemática, que los primeros en desarrollar el álgebra y las matemáticas en ese sentido fueron los árabes. Los árabes que ahora son los terroristas del tercer mundo para el imperio norteamericano son los inventores del álgebra. Qué lástima, ¿no? Que no hayamos podido aprovechar y valorar suficientemente los logros de otras culturas, como la de los árabes o las culturas antiguas de los filósofos chinos, etc.
Algunos científicos occidentales, pero poquitos, me sobran los dedos de la mano casi, han cultivado el desarrollo de esos conocimientos y los han tratado de incorporar y tratar de integrar al tremendo desarrollo científico-técnico de Occidente, que está vinculado básicamente al ideal cartesiano del dominio y al poder de desarrollo tecnológico del capitalismo, con el cual y a través del cual han hecho subsidiarias y dependientes a muchas sociedades como la nuestra, simplemente como productores de bienes eh, sin ningún tipo de agregado de valor. O sea, la Argentina, que era el país de las vacas y las mieses, como tiene un clima y una pampa húmeda, que es un lugar privilegiado en el mundo, el tipo simplemente porque tenía una extensión de tierra grande, que se la dio el general Roca después de matar a los indios, no tiró las vacas y se sentó a descansar. No estoy hablando mal de la gente que produce, que hace la producción agraria. Algunos productores agrarios han incorporado tecnología y han tratado de hacer las cosas mejor. Eso no significa que puedan, y de hecho hagan cosas como para creerse que son los dueños del país. El país es de todos nosotros, de los que ganamos mucho o de los que ganamos poco. Pero para terminar con la discusión esta y llevarla al lugar donde yo hoy quiero que ustedes lo lleven, pero me pareció interesante la intervención de la compañera, lo grupal es, de hecho, una de las características propias de la ética científica y que ha hecho de la ciencia lo que es hoy. O sea, la posibilidad de que la ciencia y la tecnología que está adjunta a la ciencia o que depende o que deriva de los conocimientos científicos se haya prolongado en un crecimiento geométrico que ha permitido logros extraordinarios, ha sido el producto de la discusión científica y de compartir los conocimientos. Para darles uno de los ejemplos que a ustedes les va a resultar relativamente conocido, luego de que se hizo el cálculo por el cual la computadora se inventó primero como un invento matemático, lo hizo Turing, un científico inglés que además de salvar millones de vidas porque pudo descifrar los códigos que los alemanes usaban para la guerra, o sea que para mí para un inglés debería ser un héroe de guerra, terminó suicidándose porque lo obligaron a hacer un tratamiento hormonal contra su homosexualidad. Quiero contar esto para ver que algunos que debieran ser héroes han muerto de manera injusta y algunos que debieran ser condenables, como el general Roca, tienen estatuas en casi todas y nombres de calles en casi todos los pueblos y ciudades de la Argentina. Por suerte logramos que en algunos lugares le hayan sacado el nombre y la estatua al general Roca. No lo suficiente todavía. Lo que estamos diciendo es que la capacidad de trabajar en grupo no es solamente, como ustedes lo van a estudiar cuando lean a Piaget, una tercera clasificación. Piaget clasifica el juego lo adelanto, después lo vamos a ver más en detalle, en 4 momentos que tienen que ver con momentos evolutivos o momentos del desarrollo. Hay un primer juego, que es el juego de ejercicio, que es el que hacen los bebés, y que tiene que ver con todo lo que tratamos de psicoanálisis, pero del lado de afuera. O sea, todo lo que ustedes vieron como fenómenos intrapsíquicos que tienen que ver con el destete, con el acompañamiento de la madre, sobre todo la madre, a la confianza del niño en sus propios poderes, se ejerce como poderes gracias también a que, gracias al dominio corporal, orgánico, que se va logrando a través de el manejo cada vez más sutil del esquema corporal y muchas de las descripciones que hace Uribarri respecto de los niños y las niñas
durante la escuela primaria tienen que ver también con el manejo del esquema corporal, o sea, hay un manejo del esquema corporal que tiene que ver con el desarrollo de las habilidades propias de los movimientos, del aparato neuromuscular, etcétera. Pero por supuesto esto está correlacionado con la imagen inconsciente del cuerpo y con el hecho de poder tener libertad y no tener culpa para hacer las cosas. O sea, cuando el niño puede jugar afuera en el recreo y ciertos juegos tienen claramente contenido sexual, lo dice Uribarri y me parece que tiene razón en lo que dice, por eso lo voy a comentar. Sin embargo, el adulto lo toma simplemente como una cierta tradición. Por ejemplo, cuando las niñas juegan, ¿no? Con el elástico, ¿no? Supongo que alguno de ustedes debe haber jugado con el elástico, pero me voy a abstener ahora de hacer el comentario porque quiero que después ustedes me hagan comentarios de lo que pasaron ustedes en la escuela primaria. Pero hay una serie de juegos, algunos juegos son colectivos compartidos entre varones y niñas, que hace a la posibilidad de que cada uno de los sexos vaya conociendo las posibilidades del otro, vaya pudiendo interactuar de una manera que lo va preparando también para la futura sexualidad posterior en la adolescencia. Por eso yo estoy a favor de las escuelas mixtas y en contra de las escuelas que son monosexuadas, o sea, o para las niñas o para los niños. Y me parece que eso es muy importante. Después hay juegos que son propios y muchas veces, sobre todo en la primera parte de la latencia, los varones o incluso en la última sala de jardín de infantes, los varones y las nenas se juntan más o menos naturalmente entre sí y eventualmente esto tiene que ver con que todavía las diferencias sexuales que eventualmente le dan, entre comillas, la superioridad al varón, hace que digan, no, las nenas no, qué sé yo, bueno, o las nenas digan, no, los varones son brutales, son así, etcétera. Todas estas diferencias que son más o menos preedípicas se van eliminando poco a poco a partir justamente también del contacto entre sí. O sea, no es que la latencia viene y desaparece la sexualidad y los varones hacen unas cosas y las chicas otras. No, aparecen juegos diversos en los cuales en la última parte, cuando se acerca la pubertad, también van apareciendo juegos o situaciones en las cuales los niños y las niñas siguen trabajando sobre sus propias angustias, siguen trabajando sobre los cambios corporales que van apareciendo de manera no siempre brusca o no siempre de golpe, obviamente, y entonces todo eso va configurando que el hecho de que se pueda trabajar en grupos, en el trabajo intelectual directo, pero también en los recreos, implique una parte muy importante de la formación infantil. Tonucci, en las encuestas que hizo con los niños durante la pandemia, comprobó que una de las cosas que los niños efectivamente extrañaban de la escuela, y casi lo único que extrañaban de la escuela, era el contacto con sus amiguitos y sus amigos, sus compañeros y compañeras. Y esto no es un dato menor, no es un capricho de los pibes, es una necesidad. Pero es una necesidad que tiene que ver con la construcción y con el hecho del armado del yo como la fuente de crecimiento personal y de la fuente del deseo. O sea, mientras que el ello empuja y la libido empuja, y la libido sigue empujando a través de cosas que a veces tienen que ver con juegos y con juegos peligrosos. Voy a contar otra anécdota personal Uno se va para que vean que no construyendo solamente también a voy partir a... del otro. ¿Perdón?
construyendo a partir de la convivencia con el otro también, en el caso de los niños, justo en la etapa escolar en la que empiezan a conocerse, sobre todo en la parte de la adolescencia, y a buscarse, a tratar de encontrar qué es aquello que les gusta definirse, y bueno, empiezan a definir qué quieren ser a partir del contacto con el otro. Es por eso que también pasan por muchas por eso, etapas de la adolescencia. sí, la adolescencia, momentos, ¿no? Etapas, momento la palabra, pero estamos hablando de la preparación para la adolescencia porque lo biológico es una metáfora de lo que después va a ser, van a ser los aspectos propiamente de la definición de quién quiero ser, qué quiero ser, si quiero ser un varón, si quiero ser una mujer o si quiero ser otra cosa. Ahora las diferenciaciones de género se han multiplicado a través de un fenómeno mundial en el cual efectivamente creo que uno de los avances de la cultura global es el hecho de que no quedemos combinados a situaciones binarias, puramente, como dicen los filósofos, binarios. Tenemos que dejar de ser binarios, macho o hembra, negro o blanco, buen alumno, mal alumno, etcétera, etcétera. Porque lamentablemente... De etiquetar propio. ¿Perdón? De la necesidad social de etiquetar todo el tiempo. Más allá de la cuestión... El problema es que no... El pensamiento... Lo que le da el peso que por ahí puede lastimar a una persona. La marca. No solo puede, de hecho lastima a las personas. O sea, el hecho de que uno quede por algún motivo de valoración social de la actividad o de las cualidades físicas o de las capacidades físicas o mentales eventualmente de los niños genere de manera distorsionante el hecho de hacer separaciones que muchas veces son artificiales, es muy doloroso y efectivamente ha sido muchas veces naturalizado. O sea, para aquellos como yo que hemos empezado trabajando en la escuela, mis primeros trabajos escolares fueron como lo que se llamaba en esa época asistente educacional. O sea, aunque yo ya tenía el título de psicólogo, tenía que hacer un curso especial, no para poder trabajar en las escuelas, si no, no me dejaban entrar. Y como yo hice ese curso, conocí una escuela de la cual me enamoré al verla, que era un centro, centro de rehabilitación de niños paralíticos cerebrales, y me enamoré particularmente del taller de la parte de terapia ocupacional. Su terapista después y su marido fueron muy amigos míos. Raquel, que era genial, era extraordinaria, y era una terapista psiquiátrica porque la carrera de terapista se dividió en dos ramas. Había terapistas psiquiátricos que eran personal capacitado para trabajar con pacientes con dolencias mentales graves, psicóticos, etc. Gracias a que tuve la obligación de hacer más laburo después de recibirme, conocí una escuela que me encantó y aprendí un montón de cosas y trabajé como asistente educacional. Ahora, después trabajé en otra escuela que era para chicos con capacidades mentales disminuidas, lo que se llama débiles mentales. Había leves y moderados. Vieron que según los test de inteligencia que se han armado en función, en realidad, de las clasificaciones escolares y de las discriminaciones escolares, los chicos pueden ser de más inteligentes a menos inteligentes. Bueno, ese tipo de diferenciaciones que son más ideológicas que científicas, sin embargo, nos obligaban eventualmente a partir de un cociente de inteligencia a distinguir si un pibe podía ir a una escuela común o a una escuela especial. Por suerte ahora hemos incorporado hasta cierto punto los conceptos de integración y la posibilidad de que niños con capacidades diferentes cada uno entre ellos puedan trabajar juntos. De hecho, en el Congreso Mundial del Niño Aislado de 1980, en el cual yo tuve el gusto de participar y hubo personas que vinieron de Europa con experiencias muy diversas, pudimos ver cómo en ciertas experiencias
escolar, digamos, no escolares, sino de vivir. Son lugares para vivir, como decía Manoni, aunque sean lugares escolares, convivían niños con distintas patologías y niños de los así llamados normales. No hay ninguno que se llamen normales, pero Ahí se había me ocurre lo del chicos niño normales andamio, y... ¿Cómo? lo del niño andamio, lo que escolarmente se conoce como niño andamio, que es aquel que ayuda al niño que tiene menor capacidad a lograr el mismo nivel que tiene el que entre comillas tiene más capacidad. Está mal dicho en realidad Es que porque tiene que ver con los contenidos, no con capacidades. el problema es que le hemos dado demasiada relevancia a la posibilidad de desarrollar cierta clase de contenidos intelectuales, básicamente ligados a las capacidades en la escuela primaria, estamos hablando de primaria, de escribir y leer por un lado y hacer algunos cálculos matemáticos elementales, y hemos descuidado, desvalorizado una otra gran cantidad de posibilidades mm, artísticas y cognitivas de distintos tipos. Por eso la teoría de las inteligencias múltiples de Gardner, que yo mencioné hace un rato, nos dan un modelo interesante como modelo. Estemos o no de acuerdo con la teoría de él, yo como psicoanalista tengo mis discrepancias con él, aunque tengo mis concordancias con muchas de las cosas que plantea, o sea, no es todo negro o blanco. En general, los psicólogos cognitivos y sobre todo los neurólogos, los neuropsicólogos, han diseñado el psicoanálisis como si fuera anticientífico, cosa con la cual yo no estoy de acuerdo. Eh, hay ciencias que tienen distintos tipos de formas de organización y de procedimientos de pensar y de formular hipótesis. El psicoanálisis es básicamente una ciencia conjetural. Se, se sostiene sobre la base de conjeturas. No queremos probar que una persona es obsesiva o es histérica. Queremos que se cure. Entonces queremos que trabaje los síntomas para ver si su organización interna, intrapsíquica, libidinal, sus posibilidades de relación con los demás mejoran para él o para ella. No quiero probar que es un problema ético. No quiero probar que es un obsesivo. ¿Para qué me sirve? Ay, qué bueno que soy, probé que es un obsesivo y el tipo sigue enfermo. Y en el tema de la escuela es lo mismo. Si los contenidos escolares definen la única inteligencia posible, son muy pocos los que efectivamente van a tener las posibilidades. ¿Por qué? Y esto ni hay que hablar de esto en torno a la situación actual, porque efectivamente los niños se están formando en un mundo en el cual las imágenes, lo icónico, está teniendo, no es que desapareció la escritura. ¿Qué tengo acá? Yo Pero fotos y tengo... de ¿Eh? base, de base el bagaje cultural que tiene cada niño es distinto, o sea, es imposible que todos aprendan todo al mismo tiempo, porque no todos, Bueno, sobre todo en la escuela pública, es imposible ni la aprender. pública ni la privada, o sea, los ritmos de aprendizaje son diferentes. Lo que llamamos nosotros, desde el punto de vista de la psicología tradicionalmente, los débiles mentales, no son personas que no piensan nada o que no tienen ninguna capacidad de abstracción. Son personas que tienen para cierto tipo de tarea intelectual un crecimiento más lento que otros. Sin embargo, se ha demostrado, porque hay casos, de que personas con síndrome de Down han logrado un desarrollo intelectual muy cercano al de las personas que no tienen el síndrome de Down en función de un trabajo realizado evidentemente desde que eran bebés. O sea, si una persona es diagnosticada en sus posibilidades e imposibilidades, en ambas cosas, partimos de las posibilidades, siempre hay que partir de lo que el chico puede, no de lo que no puede, pero hay que poder juzgar también lo que no puede. Y entonces trabajamos en la prevención y en la promoción de las posibilidades, la promoción de las posibilidades y en la prevención
que tiene que ver con la estimulación temprana o con lo que ustedes pueden llamar psicopedagogía temprana, evidentemente vamos a lograr que algunos hándicaps que tienen que ver con situaciones, en este caso de orden genético, puedan ser superadas. Eh, y sobre todo pensando en que la capacidad de esa persona de producir distintos tipos de acciones y conocimientos lo haga feliz. En definitiva, lo que yo querría de los estudiantes de todos los niveles es que se diviertan haciendo lo que hacen. Y que leer no sea una tortura. Tengo que leer un libro de 500 páginas. No, tiene que suceder que haber empezado a leer, por supuesto, no primero 500 páginas, me haya producido tal nivel de placer, tal nivel de identificación con los personajes o con las situaciones, que me dé deseo de leer más. Transmiten los docentes, tiene que ver con la motivación, pero tiene que ver con la motivación intrínseca. O sea, no puede ser que el estudiante tenga que decir, tengo que leer como 8 libros, me tengo que reventar para dar el final. Sí, es cierto que a veces la exigencia de avanzar y dar finales y nos haga trabajar de una manera a veces un poco acelerada, un poco alienada, un poco forzada, y muchas veces forzando la memoria. Esto tiene que ver con situaciones que eventualmente tienen que ver también con que el hecho de que la persona que está cursando una carrera está gastando plata, los viejos le están matando. Es muy complejo el tema. Pero si estamos hablando intrínsecamente de lo libidinal vinculado a lo cognitivo, que es lo que vamos a tratar de ir haciendo en el resto de las clases que nos queda, y que ustedes puedan, entre comillas, integrar todo lo que Piaget nos enseñó desde el punto de vista de la descripción y explicación de la construcción de la inteligencia como la posibilidad de que el niño realice actos en los cuales se siente y es protagonista transformador de la realidad. Pero esto tiene que ver con la vida libidinal. Un chico que está inhibido, ¿no? O que está contenido porque se lo ha tratado mal o porque en la escuela misma, eventualmente lo han condenado, vamos a decir así, eh, a determinadas cosas y no le han permitido soltarse, expresarse a través de lenguajes diversos, a través de formas diversas, bueno, también es un problema psicopedagógico fundamental. Por eso los niños que sufren bullying, ustedes tienen que... ¿Qué? Los niños que sufren bullying no están en la misma condición de aprender que uno que no, porque están en constante momento de angustia durante el cursado, así que no creo que preste la misma atención que prestaría otro niño que no está padeciendo esa situación. Sí, Profe. El tema de la atención y la concentración también es un tema que cambia desde el primer ciclo, la primera parte de lo que llamamos la latencia, a la segunda parte de lo que es la latencia. O sea, eh, es probable que el niño ir acercándose a la pubertad, a los cambios físicos, que incrementan la demanda libidinal hacia lo que luego va a ser el fenómeno adolescente y la sexualidad más desarrollada, pierdan algo de la concentración o de la atención que eventualmente en los primeros ciclos puede haber estado más concentrada en la tarea propiamente escolar, Profe, digamos. ¿puedo contar mi historia Sí, dale. personal? Porque yo desde... Para. Vas a Sí. contar, dame 10 minutos que hacemos un recreo, le doy la consigna y vos sos la primera después. Yo quiero que ustedes escriban algún recuerdo de la escuela primaria, de cualquier grado, y que lo anoten, de algún recuerdo de alguna situación eventualmente lúdica o eventualmente de índole de alguna tarea escolar que puede ser gráfica, como un dibujo u otra, pero básicamente me gustaría que recuerden situaciones lúdicas y que traten de ver si en ese recuerdo que ustedes tienen, así como yo expresé un recuerdo y me faltó dar el segundo recuerdo,
de algo que hicimos en un cumpleaños, doy esto y ya damos el recreo y después ustedes van a hablar, que lo asocien con elementos que para ustedes creen que tienen que ver con el florecimiento de la sexualidad en la escuela primaria. El segundo recuerdo que les voy a contar es del cumpleaños de un compañero mío de la escuela primaria. Estábamos en la casa, del frente de la casa de él, y se nos ocurrió en grupo, a todos los loquitos que estábamos ahí, no me acuerdo ni siquiera cuántos años tenía, pero no era tan chiquito, ¿eh? Deberíamos estar, no sé cuántos años, pero 6 o 7 no éramos más grandes. Nos tiramos todos en la calle, esperando a que venga cerca un auto para irnos todos rápido a la vereda. O sea, fíjense cómo, aún en situaciones lúdicas, hay un reto, ¿no? Éramos todos varones en ese grupo, en el grupo ese que yo recuerdo. eh, Hay un reto en lo lúdico, hay un reto en lo lúdico a la familia, a los padres, a los adultos, a los mayores, a los maestros, además de lo que uno aprende a través del juego, de lo que uno desarrolla del yo, también hay situaciones que eventualmente pueden ser peligrosas. Y no quiero meterme todavía, me gustaría que quizás lo voy a hablar con las compañeras, si hacemos un trabajo especial con eso, que trabajemos sobre los peligros y ventajas de algunas situaciones de juegos a través de Internet. Pero les doy la consigna, recuerden alguna situación lúdica o de aprendizaje en la cual ustedes creen que haya sido puesta en juego la sexualidad. Denme 10 minutos y vengo, ¿sí? Los espero. Bueno, profe.
Bueno, estamos de vuelta. A ver, había alguien que quería contar una anécdota personal que tiene que ver con la consigna que había pensado yo. Así que escucho y escuchamos. Profe, yo había hablado, pero no era sobre la consigna, porque era sobre el tema anterior que estábamos hablando, del incentivo y todo eso. No sé A ver, si... dale. Bueno, yo me acordé porque yo desde que fui muy chiquita, prácticamente desde primer grado hasta cuarto año, yo siempre pensé que era burra y que con sacarme un 6 era suficiente para el colegio, la escuela, lo que sea. Y en cuarto año tuve una profesora que yo no me acuerdo bien qué me dijo o qué hizo, pero me hizo sentir que yo podía sacarme una nota mejor. Y yo lo que entonces empecé a estudiar y todo cuarto año y quinto año yo me saqué 10 en todas las materias. Y a partir de ahí yo empecé a apuntar al 10 siempre. Y no solo ella me hizo sentir que yo podía ser mejor alumna y una mejor persona, sino que realmente me hizo sentir que yo era hasta más inteligente que la media, digamos. Y ese es un recuerdo que siempre a mí me ¿Y qué queda. hiciste con las orejas? ¿Qué hiciste con las orejas, digo, de burro? Las dejé colgadas en algún lugar. No sé, ¿Las porque vendiste? ¿Por lo menos hiciste plata? ¿Hiciste algo con eso? no, y porque yo no sé por qué me sentía así, pero toda la vida, o sea, toda la vida de lo que es la vida escolar me sentía así. Y yo con sacarme un 6 era suficiente. Y hoy apunto al 10 siempre. Eh, Fíjate vos que es interesante lo que contás porque además es un caso no es tan raro, pero tampoco es tan común. Digamos, en mi vida personal, por ejemplo, según me cuentan a mí, viste, porque uno lo que tiene son recuerdos que son más o menos míticos y uno no se acuerda de algunas cosas o se acuerda de cosas que decían de uno. Aparentemente, mi papá era médico, falleció, era médico homeópata. eh, y aparentemente yo fui muy mal alumno en la primera parte del primer grado hasta que empecé a tomar los remedios homeopáticos. Y después de eso fui lo que se llama buen alumno, o sea, una persona que tiene buenas notas. De todas maneras, yo te felicito, Raquel, y felicito a la docente que te demostró que no eras una burra. Pero lo que más quiero ahora es que rompamos con la categoría de burrés. O sea, lo que hay que vos te sigas sacando 10 hasta el postdoctorado, me va a alegrar. Y si te sacás 10 en esta materia, lo más probable es que yo te diga que vos estás obligada a colaborar con la cátedra. Siempre les hago esta broma a los que sacan 10, ¿no? Que tienen que ser ayudantes, que algunos se lo toman en serio y después son ayudantes. No hace falta sacarse 10, por supuesto. Aunque hay un reglamento que para poder ser ayudante hay que sacarse más de 8. Creo que eso todavía está en vigencia. Pero aún eso es relativo porque en rigor, eh, personas, me ha pasado tantas veces, que estaban traumatizadas porque en las materias que yo daba, sobre todo en psicología genética, habían dado examen final 6 o 7 veces. La última vez que dieron con 10 y felicitados.
Eh, pero el tema de la nota como único parámetro de evaluación, yo no digo que está mal la nota como parámetro de evaluación porque suele ser más objetivo que otras categorías. Pero de todas maneras, lo importante era averiguar, y esto te lo digo a vos y se lo digo a tus colegas, porque por algo vos estudias esta carrera, o sea, yo tengo la hipótesis de que las personas que estudiamos carreras que tienen que ver con servicios, el médico, el enfermero, el kinesiólogo, el psicólogo, el psicopedagogo, el psicoanalista, qué sé yo, lo que estamos haciendo, diría la querida Melanie Klein, es reparando. Estamos reparando algo nuestro también. O sea, el hecho de trabajar en una cierta carrera, por ejemplo, académica, es seguramente el intento de reparar algo. O de trabajar en la salud mental, en mi caso yo estudié psicología y medicina como carrera, o sea, no terminé en medicina, pero estudié varios años. eh, Tenía que ver con varias cosas, entre otras con el gusto por la biología, pero también eh, tiene que ver con reparar algo, que cada uno descubra qué es lo que quiere reparar en sí mismo. Es muy importante para tener en cuenta en el vínculo que uno puede establecer con el otro, porque si el otro puede empatizar e identificarse con la dificultad que uno... Si vos podés contar esto es muy importante, pero no solo para vos, es importante para que todos los compañeros entiendan que las categorías blanco y negro, las categorías binarias, burro, inteligente, etcétera, son construcciones sociales que tienen que ver en muchos casos con situaciones de desigualdad social que no son tenidas en cuenta o no son suficientemente visualizadas. La persona que en Francia y en el mundo probablemente más estudió el sistema académico universitario es Bourdieu, un sociólogo. Les quiero contar una anécdota de Bourdieu ahora, me estoy acordando ahora se me pone un poco la carne de gallina. Bourdieu, que era uno de los sociólogos más famosos del mundo, pero era francés y hablaba su lengua materna en el francés, tuvo que dar una conferencia en Estados Unidos. Y entonces hay un documental donde aparece Bourdieu filmado y de alguna manera entrevistado con una persona, y Bourdieu estaba aterrorizado porque iba a tener que dar una conferencia en inglés. Pero estaba aterrorizado, no es que le digo que estaba, diría un poquito de wiki, no, estaba cagado en las patas el tipo, porque iba a tener que dar una conferencia en un idioma que seguramente conocía, porque la mayor parte de los investigadores tenemos un poco la obligación de saber inglés, pero el tipo estaba desesperado. No sé si no quería, era como esa paura que deben tener los actores antes de salir a la escena del teatro. Bueno, no, exactamente lo mismo. Fíjate vos como uno que idealiza tanto a determinados personajes, cuando uno va a la intimidad, cuando los que trabajamos como analistas sabemos esto. Las personas que nos vienen a ver creen que todos los demás están bien, están bárbaros, les va genial, y que ellos son los únicos que tienen un desastre en su vida, qué sé yo. Y en realidad, la vida de todos nosotros está llena de conflictos, desastres, zonas oscuras, cosas que no conocemos, y el conocimiento es una construcción en la cual seguramente aún los estudiantes que uno juzga más díscolos, que dan menos pelota, que no les importa, en algún lado, por algo están allí. La sospecha que uno tiene que tener del otro tiene que ser siempre a favor del otro, no en contra del otro. Uno tiene que sospechar que está ahí porque hay un deseo. Por eso el psicoanálisis es nuestra brújula orientadora fundamental, porque puede haber mucha memoria, puede haber capacidades intelectuales desplegadas importantes, pero si no están animadas por el deseo, en algún punto vos has podido salir de ese lugar a partir de un deseo de superación, pero también el otro participó de esto, y esto es lo que quiero destacar. El otro es fundamental, o sea, la figura del otro con autoridad,
en este caso de un adulto para vos con autoridad, porque vos eras muy joven, ¿no? Ese adulto con autoridad te autorizó. Gran parte del laburo nuestro es autorizar al otro, ayudarle a capturar y a ejercer su autoridad. Y aunque consideremos que un maestro tiene muchas dificultades o tiene muchas carencias en su formación, lo cual suele pasar, nuestra tarea no es ningunearlo, pasarlo por arriba, demostrarle que nosotros somos los universitarios que sabemos, no. Nuestro laburo es, bueno, desde donde está, vamos a partir desde donde está y ver hasta dónde podemos llegar juntos. Eso es fundamental. Y es parte de un El crecimiento. acompañamiento del docente. Claro, y es parte de un crecimiento que no es solamente la aplicación intelectual, pues si vos te sacaste 10 en las otras materias, quiere decir que te rompiste el culito estudiando bastante. Claro, en Si base no, al no te esfuerzo sacás 10. siempre, sí. A ver, si vos no te rompes el culito estudiando, no te sacás 10. Sí, tal cual. Salvo la gente que compra los 10, compra los títulos. Hay gente que compra títulos, compra tesis. Bueno, también hay un mercado paralelo, un mercado así llamado negro. No lo vamos a poner negro porque entonces estamos titulando a los negros de lo que no tiene que ser. Hay un mercado paralelo, irregular, de estas cuestiones académicas. Lamentablemente, yo sé que esto existe. Me parece, me parece terrible, porque si yo no puedo esforzarme en hacer una tesis que es un trabajo individual, original, aunque sea una tesina de licenciatura, es un trabajo que tiene cierta originalidad como definición. Si yo no pongo una impronta, ¿para qué carajo estoy en este mundo? ¿Para copiar al otro y para sacar para robar? No. Pero tampoco es el 10 el objetivo. El objetivo tiene que ser que cada niño y cada joven, adolescente o adulto mayor pueda tener la oportunidad. Yo a los pacientes, en muchos casos les hablo de las oportunidades educativas, qué cosas no pudieron hacer antes por distintos motivos. Hoy, hoy me pasó una cosa, lo voy a contar porque es simpático, y es un poco raro, todos los días me pasan alguna cosa, ¿no?, que me amerita seguir viviendo para ver qué otra cosa rara me va a pasar. Voy a la farmacia, esa farmacia grande del centro, y una chica muy joven me atiende y me dice, usted es profesor, ¿no? Y sí, ¿vos cómo sabés? Le digo, y porque tiene cara de profesor. Bueno, estoy jodido, digo, ya no puedo engañar más a nadie, le digo. Y le pregunté si estudiaba y me dijo que había estudiado nutrición y que había tenido que dejar porque tiene que laburar. Entonces yo le dije, bueno, lamentablemente si seguimos votando a tipos, lo dije con otro epíteto que no voy a repetir, como Macri, muchos pibes que quieren estudiar no van a poder, porque lo primero que van a hacer es sacar las becas. Lo que hace uno de los que se presenta ahora en las listas de Juntos por el Cambio en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia, no me acuerdo, fue ministro de la Rúa y lo primero que hizo fue, ¿no?, querer bajarle el presupuesto a las universidades. O sea que, como el domingo ustedes tienen que votar, acuérdense y traten de ver la historia de los tipos en los que votan. Porque yo, si fuera estudiante, a un tipo que le bajó el presupuesto, y ni que hablar de la que fue ministra de Seguridad, que le bajó nominalmente el sueldo a los jubilados. Ya, lo que cobraban los jubilados, bajárselo el sueldo. Bueno, ya, votar gente perversa es, bueno, me gusta que me jodan. Si me gusta que me jodan, bueno, voto eso. Ahora, si no quiero que me jodan, voto alguna otra cosa. No les voy a decir a quién votar, pero traten de ver si van a votar a tipos que le van a bajar el presupuesto y o van a querer cerrar las universidades. Ya hablamos de estas cosas. Tenemos que defender la universidad porque tenemos que defender el derecho de esa chica que está laburando, rompiéndose el culo todo el día en la farmacia para que tenga una posibilidad de estudiar. Y así con cientos y cientos y cientos de casos.
Disculpen estas digresiones, pero me parece que es importante que ustedes sepan con quién tratan. Tratan conmigo. Y yo pienso esto. Y defiendo esto. Y defiendo esto porque si yo, por poder enseñar, o tratar de hacerlo por lo menos, me puedo divertir, me he divertido, también he sufrido algunas cosas, no voy a decir que no, pero me he divertido más de lo que he sufrido. Me gustaría que cuando ustedes se reciban puedan divertirse, entre comillas, en el buen sentido, no es a costa del otro, divertirse trabajando y ayudando al otro. Esa profesora que te ayudó a vos a pasar del 4 al 10 ha triunfado en la vida, por lo menos con vos. Uno, aunque sea en un caso, pudo tener éxito. Aplausos. Un caso. Aplausos. Por favor. A veces no se llega al 10, profe, Bueno, pero al menos uno lo intenta. ¿cómo? Que a veces no se llega al 10, pero uno lo intenta. Pero Ahí está la el tema, satisfacción de uno. el tema no es llegar al 10, es que vos al llegar al 10 te convenciste de que podías aprender y aprendiste. Si vos estás en el 4 y no podés salir de ahí y estás convencida de que no vas a poder aprender, no vas a aprender. Por eso pasa mucho en el secundario que un pibe que de pronto un profesor lo recupera en una materia, empieza a mejorar en todas las otras materias. No es raro esto. ¿Por qué? Porque logró salir de un cierto, de una figura, de un fantasma, de un fantasma. Fíjense que incluso en la parte lúdica y en los sueños, está en el libro que ustedes van a leer con el tema de los niños en la escuela primaria. ¿Qué pasa? Los niños primero sueñan con fantasmas y monstruos, después los sueños van siendo más humanizados. Los personajes son humanos, son los buenos y los malos de las películas, ¿no? Los bomberos que saben, los incendiarios que incendian el coche y los bomberos que van y arriesgan la vida para, bueno, de alguna manera también esto tiene que ver. Pero el tema no es tanto el 10, el tema es que vos hayas podido encontrar un camino que de alguna manera te ha seguido llevando por un camino y te afirmás en ese camino. No quiere decir que esté escrito en algún lugar de las estrellas que vos tengas que ser psicopedagoga, pero por algo estás estudiando esto. Y descubrir por qué muchos chicos lo dicen, estudian, muchos de los que estudian psicopedagogía hubieran querido estudiar psicología y no existía facultad en aquella época, ahora hay una privada, y seguramente era porque tenía un hermano discapacitado, porque le pasó una cosa a su primo, por distintos problemas que quieren ubicarse en algún lugar donde uno pueda hacer de esa experiencia negativa algo positivo, algo vinculado al amor, a la reparación. Sí, totalmente. Por eso insistimos en que la nota no es que es poca cosa y es importante, porque si vos querés una beca en la universidad, te exigen cierto nivel de notas. Además que te exigen que si te mantiene tu viejo gane menos de tanta plata, etcétera, hay ciertas condiciones. Pero una de las condiciones para darle una beca a un becario es que haya hecho algunos méritos al respecto. Y no estoy defendiendo la teoría meritocrática que usa Juntos por el Cambio, porque Bourdieu, que yo lo mencioné por esa anécdota tan tremenda, tan conmovedora para mí, de su biografía a través de internet, digamos, él explica que no es lo mismo ser hijo de un obrero que de un profesional para entrar a la universidad, que los destinos no son exactamente iguales y que el mérito solo no alcanza a veces. Y tenemos que tener esto bien claro para no hacer teorías de la inteligencia que sean discriminatorias y que muchas veces los docentes las tienen sin saber que las tienen. Y entonces, una de las tareas de ustedes, además de autorizar al maestro a aprender junto con sus alumnos y junto con ustedes, es también romper las falsas ideas que los docentes tienen y que producen esos discursos que a veces reproduce la familia y a veces reproducen también los psicólogos educativos o los psicopedagogos. Ojo al parche. Tenemos que sacar al otro del estereotipo en el cual lo han metido, se ha metido
por causas diversas del destino, digamos. Si no creyéramos en este cambio, si no creyéramos en el deseo, si no creyéramos en la posibilidad de divinizar las actividades incluso intelectuales, y no podríamos trabajar. Si no creemos en eso, no podemos trabajar. Podemos hacer que trabajamos, podemos tomar test, podemos hacer que jugamos con los chicos, pero ese no es el tema. El tema pasa por el lado de la creencia. Así es, profe. Bueno, estamos medio sobre la hora. Les pido a los que se la banquen, yo me banqué contarles cosas personales que por eso son medio antipáticas para algunos, qué sé yo, no importa, pero que me sucedieron y, y seguramente pueda recordar algunas otras. Una de las cosas por las cuales me gusta este trabajo es que hablando con ustedes me acuerdo de cosas que tengo una gran capacidad para olvidarme de muchas cosas. Ahora me olvido de los nombres propios, pero esto es producto de problemas cognitivos que le vienen a uno con la edad. Pero es casi de las pocas cosas que me olvido son los nombres propios, pero tengo capacidad para olvidarme de cosas que me pasaron por motivo de pura neurosis, digamos. Y no es que ustedes me cubren la neurosis, para eso voy a la analista, pero también hablando, uno trae cosas, se asocian engramas que le permiten a uno integrar los momentos de su vida. La escuela no ayuda a integrar los momentos de vida de los niños a su vida anterior, al jardín de infantes, a lo que le pasó en la infancia, a lo que le pasó con la familia, a lo que le pasa en el barrio. Tenemos que integrar. Por eso, en ética profesional, nosotros muchos años trabajamos contenidos de la psicología así llamada comunitaria, para entender que la producción vale la pena en lo que uno vive o no vive, son construcciones colectivas. Y por eso yo quiero que para la próxima clase, esto que les pedí, me gustaría, parece un poco que les ordeno, y en algún punto les ordeno en qué sentido. Les ordeno a que se ordenen, autoordenen, pensando que lo que yo digo acá en estas clases no es pura teoría ni pura cháchara. Esto tiene que ver con la vida misma, ¿no? En este caso de lo que es ser un estudiante, ser un aprendiz, etcétera. Y desarrollar a partir de la propia corporalidad, así como los niños van cambiando de juegos a los juegos colectivos, a las escondidas, y el libro dice que, y con esto voy a cerrar la clase, que el juego de las escondidas es una metáfora muy importante de lo que es la vida, digamos, la vida sexual y la vida incluso interpersonal y colectiva del niño a esa edad en el momento de la latencia. ¿Por qué? Porque cuando yo me escondo, me salgo de la mirada y del ordenamiento del otro, me salgo del control, afino mis habilidades para ser más rápido que el otro, tengo atención a lo que el otro está haciendo. O sea, la cantidad de elementos que se ponen en juego desde el punto de vista afectivo, libidinal y cognitivo en el juego de las escondidas es impresionante. Y sin embargo, para los adultos es simplemente un juego que los chicos le enseñan a los chicos más chicos y lo aprenden entre ellos. Y es verdad que es un juego que se transmite de niño a niño, porque es lo que le permite al niño los niveles de libertad que debería además ganar también para las horas de clase y también para la tarea académica. Mi ideal educativo, ¿cuál es? Que la tarea académica sea seria, pero sea lúdica al mismo tiempo. Y que pensar juntos sea algo investido de modo libidinal, a la manera en la que uno goza de un espectáculo estético. A mí me gusta mucho la música. Cuando yo puedo pensar en grupo con otras personas que estamos produciendo algo que nos parece interesante, es como si escuchara una música que me gusta mucho, como si produjera incluso una música, ya que probablemente por neura no pude ser músico todavía, ¿no? Ya les he dicho muchas veces que
cuando me jubile me dedicaré al canto, pero no para ir a los programas de televisión, por favor, simplemente por gusto. Pero tiene que ser serio y tiene que ser lúdico. Y si además sacamos 10, mejor todavía. Pero no es lo más importante. Los espero a la próxima clase y me comprometo a terminar de leer el caso tan interesante de las hermanas gemelas que se donaron el hijo una a la otra. Que tengan una buena semana y el domingo cuando voten acuérdense a quién carajo están votando. Por favor. Por favor. Profe. Chao, Sí, profe. Nos vemos. Buen fin de. Nos vemos, profe. Gracias, profe. Chao, profe, hasta luego. Les agradezco y hagan el trabajo que les pedí porque lo vamos a usar. Profe, ¿le puedo decir Sí. algo? Me Sí, hace por acordar supuesto. me hace acordar usted al doctor González, ¿Cuál, doctor? al profesor que era de psicología general, Ah, Jorge, mi amigo, Jorge Jorge González. González, Sí, lamentablemente fallecido. ¿Por qué te hago Sí. acordar a Jorge? por cómo enseña, por todo, por el carisma que tiene. La verdad que yo con él me tocó cursar y aprobé psicología con él, porque la llegué a entender a la materia y es muy hermosa. Así que Bueno,